Hoy en Draw My Life, el diario de Ana Frank. Espero poder confiártelo todo de un modo como no he podido hacerlo hasta ahora con nadie. Y espero que seas un gran apoyo para mí. Ana Frank, 12 de junio de 1942. Domingo 14 de junio de 1942. El viernes fue mi cumpleaños. Cumplí 13 años y me regalaron este diario entre otras cosas. Lo celebré con una fiesta el sábado. Aunque mi mejor amiga es Joppy van der Waal, Lies y Sane también son muy buenas amigas desde hace 10 años. Pero como me cambié de colegio ya no nos vemos tanto. Sábado 20 de junio de 1942. Quise reflexionar sobre la finalidad de un diario de vida. Aunque a nadie le importe lo que cuente, yo deseo escribir para sacarme un peso del corazón. Y es que a pesar de que tengo mucha gente que me quiere, me siento sola. No logro expresarme como yo soy. Por eso este diario será mi amiga y se llamará Kitty. Antes de empezar, hablaré de lo que ha sido mi vida. Mis padres se casaron y mi hermana Margot nació en Frankfurt en 1926. Yo nací el 12 de junio de 1929. Por ser judíos debimos emigrar a Holanda en 1933. Nuestra abuela vino con nosotros. Después comenzó la guerra, luego vino la rendición y a continuación la entrada de los alemanes a Holanda. Desde 1940 los judíos deben llevar una estrella amarilla en la ropa y tienen muchísimas prohibiciones. Desde 1941 voy al liceo judío. La abuela murió en enero de 1942. Nadie sabe cuánto la quería y cuánto la echo de menos. En fin, la base de nuestra amistad ha quedado establecida. Querida Kitty, soy una buena estudiante, aunque en alguna ocasión he sido castigada por hablar. He conocido a Harry Goldman, un buen chico que me acompaña a la escuela. Él tenía otra novia, pero era aburrida y me prefería a mí. Salimos a dar paseos. No estoy enamorada, pero me gusta porque cambia mi vida. Miércoles 8 de julio. Querida Kitty, el otro día llamaron a la puerta y Margot la abrió. Cuando llegó junto a mí estaba pálida. Las SS citaban a papá, aunque en realidad citaban a la familia entera. Nos ocultaríamos en el refugio de los Van Damme. Guardamos nuestros recuerdos en las mochilas de la escuela y partimos a la mañana siguiente temprano con varias capas de ropa puestas. 9, 10 y 11 de julio de 1942. Querida Kitty, el escondite estaba en el inmueble de las oficinas de papá. Tras varias escaleras, puertas, habitaciones y pasillos, se encontraba nuestro anexo secreto. Este a su vez estaba lleno de otras salas. Al llegar, Margot y mamá estaban exhaustas, pero papá y yo necesitábamos ordenar y ponerlo a nuestro gusto. Ahora esperamos la llegada de los Van Damme. Agosto de 1942. Querida Kitty, el 13 de julio llegaron los Van Damme con su hijo Peter. No me llevo muy bien con el señor Van Damme ni con su hijo, que es un aburrido. Han puesto un armario frente a la puerta de la entrada de nuestro escondite para que se disimule. Septiembre de 1942. Querida Kitty, ya han surgido las primeras discrepancias. Es lo que tiene la convivencia. La señora Van Damme me parece insoportable. Guarda sus cosas bajo llave y conmigo estalla a menudo. He reanudado mis estudios con papá. Habitualmente discuto con mamá porque no logramos entendernos. Estoy cansada de que todo el mundo me riña y me juzgue como una niña maleducada. Octubre de 1942. Querida Kitty, ayer tuve un miedo terrible. A las 8 sonó el timbre. Yo estaba muy asustada, convencida de que eran ellos, pero debía de ser un mendigo o el cartero. Últimamente hay un químico trabajando en las oficinas del edificio, por eso nos pasamos los días sin movernos para que no nos oiga. Querida Kitty, tan solo tengo noticias tristes y deprimentes. Muchos de nuestros amigos judíos están siendo llevados por la Gestapo a un gran campo para judíos. No ignoramos que todas esas pobres gentes serán exterminadas. Noviembre de 1942. Querida Kitty, continúo siendo el foco de los enfados de todos. Me duele mucho cuando papá demuestra que quiere más a Margot, porque él es mi ideal de persona. El lunes 16 de noviembre llegó el señor Dassel. Ahora Margot duerme con papá y mamá y yo con el señor Dassel. Aunque no me hace mucha gracia, es lo que hay dadas las circunstancias. El señor Dassel parecía amable, pero se ha convertido en el nuevo educador y se ha sumado a las riñas. Diciembre de 1942. Querida Kitty, hemos celebrado Hanukkah y San Nicolás. Todos tuvimos regalitos. Además, últimamente el señor Van Damme se ha encargado de hacer embutidos para conservas, en vista de los tiempos difíciles. Enero de 1943. Querida Kitty, desde la ventana veo el terror en la calle. Familias son separadas y enviadas a campos. Niños piden alimentos. Los aviones sobrevuelan la ciudad para bombardear Alemania. Febrero de 1943. Querida Kitty, nuestro edificio ha sido vendido. El otro día vino el nuevo propietario con el arquitecto. Por suerte se encontraba el señor Cofuis y les enseñó toda la casa salvo nuestro anexo, diciéndoles que tenía la llave en su casa. La atmósfera sigue tensa en la mesa. Por mi parte, las riñas siguen cayendo sobre mí.
Marzo de 1943. Querida Kitty, el otro día nos dimos un susto terrible cuando escuchamos golpes en la puerta. ¿Nos habrían oído? Papá y Peter fueron a investigar ahuyentando a los posibles merodeadores. Esa noche nos costó mucho conciliar el sueño. Abril de 1943. Querida Kitty, todos nuestros protectores están con la salud delicada. Mi relación con mamá no mejora. Yo lo intento, pero me cuesta tratarla con cariño debido a todos sus reproches. En consecuencia, papá me mira decepcionado. En general, las disputas de todos contra todos están a la orden del día. Duermo poco y comemos regular. Mayo de 1943. Querida Kitty, a pesar de nuestra situación, comparados con los judíos que no están escondidos, nosotros estamos en el paraíso. Los bombardeos hacen retumbar las paredes de nuestro refugio a menudo y yo me voy a dormir a la habitación de papá y mamá. Junio de 1943. Querida Kitty, por mi cumpleaños papá me ha escrito una bella poesía. La escribió en alemán y Margot la tradujo al holandés. Habla de mí y del año que hemos estado en el refugio. También tuve otros regalos como golosinas y un libro de mitología griega y romana. Julio de 1943. Querida Kitty, he estado a punto de tener la oportunidad de salir al exterior para ir al oculista debido a mis problemas de miopía. Finalmente mis ojos tendrán que esperar. Por otro lado, le pedí al señor Dassel que me dejara usar la mesa de nuestra habitación 2 días a la semana de 4 a 5:30 para concentrarme mejor en mis estudios. Tras mucho insistir, lo conseguí. El viernes 16 de julio regresaron los ladrones y esta vez entraron. Por suerte no descubrieron nuestro escondite, pero se llevaron dinero, tarjetas de traspaso de valores y todos los bonos de azúcar. Mientras, Ámsterdam continúa siendo bombardeada y devastada. Después de todas las bombas, nos llegó la noticia de que Mussolini había renunciado, dándonos un poco de esperanza. Agosto de 1943. Querida Kitty, en Italia el partido fascista ha sido proscrito. Al mismo tiempo, nuestro anexo está lleno de pulgas. Por lo demás, todos los días mantienen su rutina de levantarse, ordenar la habitación, desayunar, permanecer en silencio, leer o coser, comer, estudiar, cenar, organizar las camas y dormir. Septiembre de 1943. Querida Kitty, el señor Kofuis sigue enfermo y nos apena mucho. Las relaciones personales van de mal en peor. En la mesa nadie abre la boca para no molestar a uno u otro. Últimamente me dan valeriana para calmarme los nervios, pero yo creo que el mejor remedio es reír. Desgraciadamente creo que nos hemos olvidado de la risa. Octubre de 1943. Querida Kitty, los Van Damme sufren una gran crisis porque deben revender su ropa para tener dinero. La señora Van Damme no se quiere desprender de nada. En general estamos todos con alguna dolencia. Yo no tengo apetito y estoy de un humor espantoso. La atmósfera de la casa es deprimente, soñolienta, aplastante. Me siento como un pájaro enjaulado. Kofuis, que se había recuperado, ha vuelto a caer enfermo. Noviembre de 1943. Querida Kitty, he estado revisando las otras cartas que te he escrito. Me asombra ver los diferentes estados de ánimo por los que he pasado. Actualmente estoy triste y mi mayor refugio es la lectura. No concibo el mundo de la posguerra. El otro día tiré mi pluma a la estufa sin querer. Diciembre de 1943. Querida Kitty, el día de San Nicolás, papá y yo escribimos un poema para cada uno de los del anexo. Les gustó mucho. Los días siguientes he estado con una fuerte gripe. Me han dado todo tipo de tratamientos. Ahora me siento mejor que nunca. Esta es la única Navidad en la que tuvimos regalo. Desde fuera nos obsequiaron con una tarta y más comida. Enero de 1944. Querida Kitty, siento que debo darte una explicación sobre las malas palabras que dedico a mamá. Es cierto que no nos entendemos, pero hemos aprendido a tratarnos lo mejor posible. Creo que el problema es que ella se considera una amiga más que una madre. Pero yo necesito una madre, un ejemplo a seguir, y que tenga tacto conmigo. Además, estoy sufriendo cambios en mi interior, tanto físicos como mentales. Estoy madurando. A veces me gustaría hablar con Peter. ¿Es tan reservado? Por otro lado, Margot y yo ahora somos las mejores amigas. Febrero de 1944. Querida Kitty, los rumores de una posible invasión aliada nos enloquece. Pase lo que pase, yo estoy tranquila. A estas alturas tanto me da vivir o morir. Continúo estudiando y confío en que el final será bueno. La mañana del 13 de febrero, Peter no ha dejado de mirarme de una forma diferente. Poco a poco nos vamos acercando y entendiendo mejor. Desde hace unos días subo al desván con los deseos de verle. No creo estar enamorada, pero el ambiente del desván hace sentirme mejor. Hablamos de todo y no somos tan diferentes. A los dos nos falta una madre. La suya no se preocupa por él, la mía sí, pero le falta el instinto maternal. Y los dos mantenemos una lucha interna con nuestros sentimientos. Marzo de 1944. Querida Kitty, otra vez nos han visitado los ladrones. Se ve que tienen un duplicado de la llave, pues la puerta había sido abierta sin problema. Entraron al anochecer y la cerraron. Después, cuando el señor Van Damme fue a investigar, huyeron con su botín a toda prisa sin cerrar la puerta.
¿Quién puede tener un duplicado de llave? ¿Nos habrían descubierto? Querida Kitty, ayer cayó un avión cerca de casa. El aparato se estrelló contra una escuela, causó algunos muertos y un ligero incendio. La tripulación pudo saltar a tiempo con sus paracaídas, pero los alemanes los ametrallaron cuando estaban en el aire. Era espantoso. Martes 4 de abril de 1944. Querida Kitty, me encanta escribir. Por eso me gustaría ser escritora o periodista. Al escribir me libero de todo, mi pesar desaparece y mi valor renace. Agradezco a Dios que me dio esta posibilidad de expresar todo lo que me sucede. Entre la escritura, mis otras aficiones son los árboles genealógicos, la historia, la mitología, fotos de familia y artistas de cine y la música. Martes 11 de abril. Querida Kitty, los ladrones volvieron. Esta vez incluso hicieron un agujero en nuestra puerta. La policía podría venir de un momento a otro. Por la mañana avisaron a Kofuis. A las horas llegaron Miep y Henk y por fin respiramos tranquilos. Henk nos recordó que en estos casos no debemos bajar a los pisos inferiores. Desde ese día la atmósfera en el refugio está muy tensa. Necesitamos que esto termine ya. Lunes 16 de abril. Querida Kitty, ayer recibí mi primer beso. Anoche a las 8 estaba sentada al lado de Peter. Él no tardó en rodearme con sus brazos y yo me apoyé en su pecho. Después, antes de bajar, me besó de repente en la mejilla izquierda. Me precipité escaleras abajo sin volverme y espero ansiosa nuestro encuentro de hoy. Martes 2 de mayo de 1944. Querida Kitty, en casa todos hablan de mi amistad con Peter. Yo tenía dudas de mi comportamiento y decidí hablarlo con papá. A él no le parece mal nuestra relación. Le gusta que nos entendamos, aunque le preocupa que nuestros sentimientos vayan a más. Sin embargo, y a pesar de sus consejos, no hemos dejado de vernos. Jueves 25 de mayo. Querida Kitty, nuestro proveedor de hortalizas ha sido arrestado porque tenía 2 judíos en su casa. Este tipo de situaciones se dan a menudo y aumenta el enfado hacia los judíos. En consecuencia, el miedo y el hambre reinan en el anexo. Junio de 1944. Querida Kitty, el 6 de junio ha sido el día D. La invasión aliada ha comenzado. La esperanza inunda de nuevo nuestro refugio. Mi cumpleaños ha pasado de nuevo y ahora tengo 15 años. Me obsequiaron con muchos regalos. 21 de julio de 1944. Querida Kitty, debes saber que ha habido un intento de asesinato a Hitler. Todavía hay razones para confiar. Sin embargo, tan solo resultó herido. Después de un comunicado en el que instaba a matar a aquellos que estuvieran detrás de su tentativa. ¡Qué curioso! Se van a poner las botas de asesinar. Martes 1 de agosto de 1944. Querida Kitty, soy un amasijo de contradicciones, bien lo sabes. Tengo 2 tipos de personalidades, la Ana burlona y alegre, que es la superficial, y la Ana la tierna, que nunca se muestra ante los demás. Es decir, habitualmente parece que nada me importa y que soy insolente, pero en el fondo sufro. Busco ser la que querría ser si no hubiera otras personas en el mundo. Tuya, Ana. El diario de Ana Frank termina aquí. El 4 de agosto fueron descubiertos. Ana y Margot murieron, con una semana de diferencia, de tifus en el campo de concentración de Bergen-Belsen en febrero de 1945, 2 meses antes de ser liberadas. ¿Conocías el relato de Ana Frank? Si te ha gustado, dale a like y déjanos en los comentarios qué libro te gustaría que resumiéramos. Suscríbete si quieres ver más resúmenes como estos. ¡Hasta el próximo vídeo!